entrevistas, testimonios, historias reales que hablan del poder de Dios. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Esta canción es un homenaje a aquel que nos rescató con su sangre, nos libertó de toda atadura, de toda opresión y nos sanó. Juan capítulo 8, versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Un saludo muy especial a todas las familias de Colombia y de las naciones de la tierra. Este es su programa Resucitados, donde nosotros testificamos del poder de Dios. Hoy nos encontramos muy agradecidos con Dios, con este invitado especial, Carlos Alberto Parra Huertas. Pastor, muchas gracias por invitarme a este programa tan especial, Resucitados, donde de verdad que se testifica el poder de Dios. Bueno, estamos muy felices de tenerte en este lugar para hablar de la vida de Carlos, esa vida que ha tenido diferentes matices, diferentes contrastes, tiempos de alegría, tiempos de tristeza, pero donde hemos visto la mano del Señor. Carlos, quiero que hablemos un poco de tu infancia, hablemos un poco de tu hogar, de tu familia, en esos primeros años de vida. Sí, pastor. Bueno, yo llego a Bogotá porque soy oriundo de un municipio cercano a Bogotá que se llama Supatá, Cundinamarca, es vía La Vega, y llego a los 2 años a la ciudad de Bogotá, mis papás buscando nuevas posibilidades de vida, de economía. Llego a los 2 años y desde ahí pues adopto esta ciudad como si fuera rolo de nacimiento. Pues crezco en un hogar donde soy el hijo menor de una hermana que es mayor, Andrea Parra se llama mi hermana, y pues mi papá, en busca de querer hacer en nosotros personas más de lo que ellos fueron, se dedica a laborar y nos deja al cuidado de mi mamá, quien se encarga de llevarnos al colegio, de estar pendiente que no nos falte nada en cuanto al cuidado como hijos, y pues que empiezo a tener una infancia donde estoy ausente de una figura paterna, porque pues mi papá está en casa, pero él llega por la noche a descansar de su trabajo, de sus jornadas extensas, y no veo esa figura como papá. Estamos hablando de esos tiempos donde muchos de nuestros papás, yo creo que fueron presentes ausentes no porque quisieran, sino por las circunstancias, por la vida, por la situación económica. Así es, pastor. Por la misma situación económica, ellos cuando migran del municipio que les comento anteriormente, llegan a la ciudad sin nada, o sea, llegan completamente solo con mi hermana, que ya tenía aproximadamente 4 añitos, y pues llego yo buscando oportunidades, y mi papá pues le toca buscar trabajo todo el tiempo. Entonces quedó al cuidado de mamá, porque mi papá siempre pensó en que mi mamá nos tenía que cuidar, no la dejó trabajar porque pues también se veía mucho eso, pastor, donde los dos querían también empezar a trabajar para buscar una mejor solvencia económica, pero él le dice no, se queda cuidando de mis hijos mientras yo salgo, y por eso empiezo a tener una figura ausente como papá, a pesar de que estaba en casa. Ese entorno en el cual tuviste que crecer, quiero que resaltemos cómo fue ese tiempo de niño en el entorno, con los amigos, el barrio, el lugar donde vivías. ¿Cuáles son esos momentos como más felices y que te gustaría repetir como ser humano? Bueno, recuerdo que pues de niño estaba estudiando en una escuela distrital y había algo, era cuando podía llevar Bonjour, era algo, era lo máximo. Una novedad. No, eso era, pastor, era llevar las mejores onces de todos los niños que estábamos ahí estudiando, y para mí era feliz cuando podía llevar ese alimento, esas onces, no eran todas las veces, era muy esporádicamente, y también pues el entorno de los niños con los que me rodeé en ese momento éramos niños que creábamos nuestros juegos, entonces
hacíamos futbolines con puntillitas y para que la canica no se saliera era con pita. Entonces armamos los jugadores y con la canica lo que íbamos era haciendo con un lápiz o soplando que llegara a la otra cancha para anotar el gol. Y nos reuníamos 10, 12 niños a hacer un torneo de eso y nos la pasábamos en el descanso de la escuela haciendo eso, pastor. También incluso teníamos en el colegio, había un pasillito, me acuerdo, y ahí hacíamos nuestros campeonatos de microfútbol, y eso eran nosotros juegue, sonaba la campana, timbraban para entrar a clase y nosotros seguíamos hasta que bajaba la profesora y nos subía, porque éramos muy aficionados al fútbol, pastor. Era un tiempo, una época lógicamente diferente, poco digital, y pienso que eso también llevaba a despertar la creatividad en nosotros como niños. Los juegos era el yermis, era ponchados, estaba de moda. Escondidas americanas. Escondidas americanas, bueno. Rejito quemado, eran juegos. Burro. Ese tipo, burro. Sí señor, también con los compas, haciendo la filita y el que saltaba. Y pues ahí estábamos siempre nosotros haciendo esta clase de juegos que no eran malos, sino que nos motivaban a estar casi todo el tiempo como niños jugando, hasta que llegaba la hora que ya mi mamá salía y, Carlos, éntrese porque ya está muy tarde. Entonces ahí nos entrábamos. Carlos, ¿algo que cambiarías o borrarías de tu infancia? De pronto el no haber podido salir a los parques y jugar con mi papá. Eso lo borraría en mi infancia porque fue algo que me marcó mucho. O sea, fue algo con lo que yo crecí. Cada vez que salía a un parque y veía a niños jugar con sus papás, para mí era muy duro. O sea, era impactante. De hecho, mis primos jugaban con mi tío al frente mientras papá estaba trabajando. Pero eso lo borraría, eso lo suprimiría. Ahí sí controla el suprimir, pastor. Porque eso no me gusta recordarlo. Es una historia de vida la que estamos viendo aquí con Carlos Parra, un hombre humilde, un hombre que crece en un lugar a las afueras de Bogotá, una familia trabajadora, como muchos de nosotros los colombianos que hemos tenido que crecer en medio de la adversidad, pero sobre todo algo bien especial, un hombre que tiene todavía un corazón de niño y que no le da temor a hablar de esos momentos difíciles que vivió, esos retos que tuvo con su familia. Tenemos más con Carlos Parra en esta hora en Resucitados, pero después de esta pausa vamos a hablar también de algo bien importante que pasó en la vida de Carlos Parra. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Fundación de Jesús. Rescatamos de la mano de Dios a tu familiar o amigo que tenga problemas de adicciones. Fundación de Jesús. Sedes campestres para hombres y mujeres. Informes 244-6121 y 310-320-5806 para la transformación de vidas y consolación de los abatidos. Fundación de Jesús. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Esta canción es un homenaje a aquel que nos rescató con su sangre, nos libertó de toda atadura, de toda opresión y nos sanó. Estamos aquí de regreso en Resucitados. Estamos en una historia de vida bien especial con Carlos Parra. Carlos, vamos a pasar a un tiempo donde vamos a recordar un poco de esa juventud, eso que marcó, eso que alegró tu vida y tu corazón en este tiempo. ¿Cómo fue la juventud de Carlos Parra? Bueno, pastor, a los 12 años inició todo un proceso en una escuela de formación deportiva donde me empiezo a proyectar para ser un jugador de fútbol profesional.
y entreno y compito en varios torneos. Tengo la oportunidad de que me hagan unas convocatorias a una selección Bogotá, pero pues desafortunadamente a medida que iban pasando los años empiezo a conocer cosas que impidieron que el alto rendimiento a nivel deportivo disminuyera. Y pues empiezo a conocer las fiestas, que en ese momento, pastor, no era tanto como salir a la discoteca, sino eran las fiestas en casas. Entonces me empiezo a rodear de amiguitos que empiezan a armar fiesta cada 8 días en casas diferentes, y ahí empiezo a conocer lo que es trasnochar, lo que es consumir alcohol, empiezo a empezar a fumar cigarrillo, y ya todo ese tema a nivel deportivo se empieza a declinar. A los 14 años ya conozco por primera vez las drogas, y es producto del entorno del colegio en el que estoy. Nos desplazamos una vez hacia el antiguo Cartucho, el que quedaba ahí en todo el centro, e ingreso al Cartucho a comprar las sustancias, y ahí empieza mi consumo de sustancias psicoactivas, drogas que se conocen, y ya desde ahí arranco a conocer otro mundo que es el barrismo, la barra brava. En el año 1999 ingreso a la barra brava de la Guardia Albirroja Sur, siendo un chico de 14 años, y cuando ingreso encuentro lo que no había en casa, pastor. Esa figura paterna que me empieza a rodear, porque él nos decía, era un líder de un parche de la barra, y decía, con los chicos no se meten porque ellos son los más pequeños acá, pero ellos son los protegidos de nosotros. Entonces yo sentía como, este man me está cuidando, este man quiere lo mejor para mí, pues yo pensando de esa manera, y me empiezo a sentir como identificado con ese referente a seguir también, y quiero empezar a hacer lo mismo que ellos hacen. Quiero llegar al estadio alcoholizado, drogado, y ahí empieza mi vida en ese mundo de la barra. Mi mamá sufriendo, porque pues no sabía, ella sabía la hora que yo salía, pero no sabía a qué hora llegaba. Me escapaba porque pues era un chico, igual mi mamá trataba de imponerme normas, pero yo me las saltaba y llegaba a mi casa mal, y mi mamá siempre la veía en la ventana esperándome, llorando, y siempre le decía, ¿por qué llora si yo estaba afuera feliz y usted aquí estando triste? O sea, en medio de lo que uno locamente piensa que uno está haciendo bien, pero ver a mi mamá en ese estado no era lo que me aterrizaba. Un hombre futbolero de corazón, una persona que tuvo un gran sueño en cuanto a su parte deportiva. Nos damos cuenta que lo que en el entorno que crecemos, muchas veces ajenos a Dios, ajenos a la realidad realmente de los principios de Dios, eso nos lleva a nosotros a cometer errores y a llevar frustraciones por todo el tiempo. En el caso de Carlitos es no haber podido lograr ese sueño de haber sido un gran jugador de fútbol profesional. Siempre hay una pregunta que yo le hago a las familias: ¿qué encontró ese hijo, esa hija en las drogas, en un parche, en un gueto, que no haya encontrado, qué encontró en ellos que no haya encontrado en la familia? Porque por algún punto se debe llegar a cambiar esa casa, esa cuna, y empezar a buscar llenar vacíos a través de otras personas. En el caso tuyo, con ese amor al fútbol, ¿qué te daba la barra? ¿Qué te daba el alcohol? ¿Qué te daban los amigos que incluso empezaron a estar por encima de tus sueños? Bueno, yo creo que parte es la aceptación social, el poder sentirme aceptado en un grupo de personas que de una u otra manera uno cree que van hacia un fin o van hacia una causa, que es estar en una barra cantándole a un equipo,
siguiendo un equipo de aquí para allá, de allá para acá. Y pues obviamente el ver el fútbol, porque no era de los que yo no sabía cuál era la alineación. Siempre estuve al tanto de quién tapaba en el equipo, si era extranjero, la defensa quién era, el volante quién era, porque dentro de mí estaba eso de yo quise estar allá, pero como que me refugiaba también en esa tristeza, en el alcohol, en la droga, y ver cómo cuando, no sé, yo creo que muchas personas han visto cuando Radamel Falcao García sale como niño diciendo voy a ser el mejor goleador. Yo jugué ese torneo cuando él estaba jugando ese torneo, o sea, yo jugué ese mismo torneo que él juega, Tutti Frutti, que se llamaba la Copa en ese entonces, y a él lo entrevistan en el Campincito. Yo también jugué esas semifinales en el Campincito, y después ver que Falcao empieza a avanzar y yo me quedé ahí. ¿Dolió? Pues, claro, pastor, ¿Dolió? totalmente frustrado, y ahí es donde más me entrego a la droga, al alcohol, y ya dejo de lado el entrenarme, ya dejo de lado el querer volver a retomar ese sueño. Entran sentimientos de frustración, de tristeza, de melancolía, de impotencia, Soledad. Fracaso. Sí, señor. Y bueno, podemos quedarnos Aquí nombrando una nombrando. cantidad de sentimientos y de pensamientos que vienen al corazón de nosotros. Pero vamos a hacer algo más amable. ¿Hincha de qué equipo? Del Club Independiente Santa Fe Bogotá, pastor. El equipo de la capital, sí, señor. Estamos muy bien, el primer campeón. Primer campeón del fútbol colombiano, el primer campeón a nivel internacional también. Entonces ahí seguimos el primer equipo. Bien, vamos, esta entrevista va cogiendo un rumbo muy bueno, gracias a Dios. Pero quiero hablar también de otro aspecto. ¿Noviero? Pastor, sí. Tranquilo que estamos hablando del pasado, no te preocupes. Sí, señor. Pero cuéntanos un poco esa historia en cuanto a tu parte sentimental sin Dios. Sin Dios. 15 años empiezo a enamorarme de una persona y esa persona, digamos que no me presta atención. Entonces yo me empiezo a mirar, a cuestionar y digo, ¿será que es que soy muy feo, estoy muy gordo? Y todo lo que uno se puede a veces pensar. O ella se cree muy linda. O ella se cree muy linda y definitivamente. Entonces yo digo, vamos a ver si es que ella es la que no me pone cuidado, y empiezo a buscar a otras chicas y empiezo a desarrollar una forma de hablarles, lo que lo conocemos como parlar, de charlar, de como usted quiera decirle, y empiezo a desarrollar esa habilidad mala, digámoslo así, ahorita en este tiempo en Dios, pero en ese momento para mí era lo máximo porque yo tenía la capacidad de hablarles y mejor dicho, eran fácil de tener novias, ¿sí? Entonces empiezo a tener muchas novias y buscando cómo llenar el amor de lo que empecé hablando, el amor de papá que no tuve, que estuvo presente en casa pero que no me dio ese amor que uno necesita de niño. Empiezo a refugiarme en ese tipo de noviazgos, pero luego ya cuando llego a los 18 años tengo la primera decepción amorosa. Bueno, antes que hablemos de esa decepción amorosa, porque tiene que ver mucho con lo que va a sonar a continuación, hay una canción que sé que va a ser relacionada con esta parte sentimental de Carlos Parra. Hay amores que matan, hay amores que hacen doler el corazón, hay amores que decepcionan, pero tu amor, Señor Jesucristo, permanece y permanecerá para siempre. Esto es para ti, el amor de mi vida, Jesucristo. Si buscas un amor sincero. Bueno, canción que hace la banda León de Judá, Hay Amores. Cuéntanos esta canción, ¿qué significa para ti relacionado con todo lo que nos cuentas de tu parte sentimental? Bueno, Hay Amores es el resumen de desde los 18 años hasta los 22 años de mi vida. O sea, ese tiempo es mucho de lo que esta canción muestra en el video. Tengo una relación afectiva de un año con una persona en donde estoy entregado, donde yo
entregué todos mis sentimientos, dejé amigos, pastor, porque no tenía amigos, o sea, me entregué completamente a esa relación. Y cuando esta persona decide tener a otro en ese momento, yo me quedo mal, me quedo frustrado, me quedo triste, casi que entro en estado de melancolía, de tristeza, depresión, donde mi papá y mi mamá me quieren levantar a decirme, no, o sea, esto no es lo último, puede pasar otra persona, pero cuando uno está enamorado, uno dice, no, es que esa persona es la que yo quiero, esa es la que yo amo, esa es la que yo, con la que quiero estar, y pues, pastor, empiezo a tener eso que uno busca, como darse cuenta si realmente esa persona está con él, y me vuelvo como obsesivo, buscando, mirando, a ver si es verdad, si de verdad me cambió, si era que sí, que quién era, etcétera. Y cuando me doy cuenta, yo asistí a la iglesia tradicional y un día yo le dije, Dios, si usted existe, quíteme este sentimiento, porque ya no quiero más, ya lleva como unos 3 años entusado, por decirlo así. Yo le dije, Dios, si usted existe, quíteme este dolor. Y Dios me pasa digamos como la escena donde está esa chica con el novio por el que me cambió. Y eso fue como si me hubieran dado un golpe bajo. Y ahí ya digo, no, o sea, ya tengo que de otra manera quitarme esta tusa. Vuelvo a reincidir en el alcohol, en la droga. Me rodeo de muchos amigos que vamos a tomar, empieza a sonar música de lo que ahorita está sonando mucho, que la gente escucha, música popular y de despecho. Empieza a hacer el auge en ese momento y yo me empiezo a meter en eso, pero también aparece algo también, pastor, y son los vallenatos. Bueno, antes de entrar en la parte vallenata, un ejemplo, esa canción de Hay Amores, yo no sabía que era tan asociada, a pesar de que fuiste la persona elegida para hacer ese videoclip con una persona que es muy importante para tu vida después del Señor. Yo no conocía ese contexto, esa historia de ese fracaso y ese dolor sentimental que habías vivido en tu vida, esas tusas. Y miren, me vine a enterar hoy y qué bendición saber que Dios conecta todo con un propósito, porque Dios es real y en la agenda de Él está nuestro pasado, está nuestro presente, lo que hemos vivido. Quiero escuchar un poco más de esta canción para que describas cómo empieza a aparecer ese amor del que habla esta canción. Solo en Jesús, 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 solo en Jesús. Ay, Señor, tu amor permanece y permanecerá. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Tu amor es leal, sincero e incondicional. Jesucristo. Habla esta canción de un amor perfecto, de un amor verdadero. Y sé que todas las personas que nos están viendo quieren saber qué pasó. ¿Qué pasó en la vida de una persona triste, frustrada, adolorida, que habían jugado con sus sentimientos? Y vamos a desglosar esa historia, pero después de esta pausa vamos a venir con más de la vida y la historia de Carlos Parra. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Estamos de regreso en este tiempo especial, un tiempo de testimonio, un tiempo de compartir con una persona llena de anécdotas, llena de tiempos alegres, tiempos tristes, y quedamos en algo donde todos los televidentes están a la expectativa. ¿Qué pasó en medio de ese fracaso, de ese dolor, de esa tristeza
afectiva, sentimental. ¿Qué pasa con ese nombre que aparece en esa canción que habla de ese amor perfecto que es Jesús? ¿Qué empezó a pasar en el corazón de Carlos para tener un cambio y una sanidad? Pastor, más o menos en el 2008 estaba ya cursando octavo semestre de la universidad. Estudié, pues, gracias a Dios, psicología, y estando en octavo semestre ya estaba muy, pero muy alcoholizado, hacía otras cosas que mis papás ni siquiera conocían. Y ya mi papá se cansa y me dice, un día me sienta a la mesa, yo estoy borracho, y me dice, o usted cambia o ya no lo seguimos apoyando en la universidad. Entonces, uno de los sueños míos también, luego de no poder ser futbolista, fue poder estudiar y ser un profesional. Entonces yo dije, no, tengo que mirar a ver qué pasa en mi vida para no seguir bebiendo, para no seguir tomando y poder terminar la carrera, si no mi papá me quita. Octavo semestre, don Luis te sienta a la mesa. Sí, señor. Don Luis te sienta y te dice, bueno, joven, O usted cambia o se le corta el chorro, como se dice. ¿y qué pasa? Hubo como una reacción ahí, ¿qué pasó? Sí, yo entro como en ese conflicto de, no, pero ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Esto es algo que me pide todo el tiempo el cuerpo, estar tomando. Incluso yo me bebía entre semana y tenía parcial al otro día, pues yo me levantaba a 3 de la mañana así medio borracho, estudiaba y pues me iba bien en los parciales, pero no lo hagan en casa, ¿no? Entonces, eso era una de las formas que mi papá tampoco podía quitarme el auxilio de la universidad, pero ya cuando me dijo eso y me lo dijo tan serio, yo dije, no, esto es real. Y recuerdo que estaba un día ahí sentado y yo, pues, como asistía a la iglesia tradicional, yo digo, el único que puede hacer algo en mi vida es Dios. O sea, Dios es el único que puede hacer algo en mi vida. Y digo, yo quiero cambiar y yo sé que la única forma es Dios. Entonces empiezo como a buscar alguna persona que me pueda guiar y encuentro una señora que siempre me invitaba a un hogar donde se reunían a orar. Sí. Pero nunca pude ir allá, o sea, nunca se me dieron las cosas. Ella me decía, vaya y ore allá y allá lo ayudamos, yo sé que usted quiere cambiar, entonces, pero no se me dan las cosas. Entonces, algún día, ya un sábado que estaba entre me voy a tomar o hago algo por buscar a Dios, porque sé que Él algo puede hacer en mi vida, y me voy a un lugar donde tengo un encuentro con Jesús, pastor. Un lugar donde voy y lloro lo que estoy haciendo mal, lo que me está estancando en mi vida, a pesar de que de pronto profesionalmente uno a veces cree que se está desarrollando, pero es como un escapismo, como algo que no llena completamente la vida. Hay personas que se dedican solo a estudiar y a estudiar creyendo que eso va a llenar sus vacíos, y para mí tal vez de pronto lo quise hacer, pero no llenaba completamente, hasta ese día que hoy tengo un encuentro con el Señor Jesús y recuerdo que lo veo en la cruz, pastor. Veo al Señor Jesús en la cruz con su carita lastimada, como tal vez de pronto lo vemos en una película, y yo estoy llorando ahí de rodillas frente a Él, y luego aparece Él ya como vestido de blanco y me empieza a abrazar y me empieza a consolar. Y luego yo nunca había ido ni a una iglesia donde oraran en lenguas, no sabía nada de eso, pero empiezo a escuchar como unas voces distintas a lo que oraba uno normalmente, y yo volteo a mirar y no hay nadie. Entonces ahí tengo ese primer encuentro con Dios, con el Señor Jesús, y recuerdo que lloré tanto ese día que yo dije, voy a empezar a asistir a este lugar, voy a empezar a seguir a Jesús y sé que me iba a cambiar. Entonces lo empiezo a hacer cada 8 días constantemente, pero ahí aparece alguien también muy especial en mi vida. Bueno, vamos a hacer ahí un pare, por decirlo así, porque es muy lindo escuchar cómo el Señor se manifiesta en muchas formas a nuestras vidas, un corazón derrotado, un corazón triste, dolido. El Señor busca a Carlos
empieza a restaurar su corazón, empieza a restaurar su vida. Por eso es el amor sincero, el amor que no falla, aunque nosotros como jóvenes queramos llenar los vacíos con alcohol, con droga, con novias, etcétera, nunca será suficiente, porque ese vacío que tenemos los seres humanos está en forma de cruz y solo lo puede llenar el Señor Jesús. Por eso lo voy a invitar a que hagamos algo en este momento, y es que vamos a brindar, Claro que sí, por pastor. el Señor Jesucristo, que es el amor que no falla ni nunca fallará, con un buen café. Sí es, pastor. Vamos a hacer una pausa aquí en Resucitados. Nos quedamos tomándonos este delicioso café, y que viva el amor verdadero y eterno, que es el de Jesucristo. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Buscando jardín, yo conozco el ideal para tus hijos, Kindergarten Shalom Alejem. ¿Quieres conocerlos? Son una institución educativa orientada hacia la formación integral y de calidad de niños y niñas. Tienen ambientes de aprendizaje en sus niveles de preescolar, prekinder, kinder y transición. Cuenta con un pensum educativo avanzado, años de experiencia y profesionales calificados para brindarle a tus hijos una educación personalizada, una formación en principios y valores y un bienestar educativo. Inscríbete y haz parte de la gran familia Shalomista. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Estamos de regreso aquí en Resucitados, después de haber brindado por el mejor de los mejores, el Señor Jesús. Hicimos un espacio donde íbamos a empezar a hablar de alguien muy especial, alguien que apareció a tu vida, que creo que después del Señor es la persona que más amas, una de las personas que más amas. Vamos a ver si estoy bien, quiero que escuches esto. Un saludo muy especial para todos. Quiero decirte a ti, amor, que me siento tan feliz de todo lo que el Señor ha hecho contigo, de cómo ha transformado tu vida. Doy tantas gracias a Dios por sacarte de tinieblas, por sacarte de oscuridad, por convertirte en el hombre de Dios que eres ahora. De verdad que yo recuerdo cuando te conocí, cuando te vi, y ver ahorita lo que Dios ha hecho parece un sueño. Definitivamente para Dios no hay nada imposible, y así como tú has decidido creerle a Dios y permitir que Él pueda transformar tu vida y tu corazón y convertirte en lo que eres ahorita, así como lo ha hecho contigo, Él lo seguirá haciendo con muchas vidas, con miles de vidas y familias que decidan creer en el Señor Jesús, que decidan creer que solamente en Él hay salvación, hay esperanza, hay verdadera vida, y que solamente en Él podemos encontrar ese verdadero amor. Gracias por ser ese papá y ese esposo incondicional, por cada sacrificio, por dejarte usar por Dios con los dones y talentos que ha depositado en ti, por colocar siempre de primeras a Dios, por amarlo primeramente a Él. Gracias, esposo, te amo con mi corazón, y infinitas gracias doy a Dios por todo lo que ha hecho. Así como lo ha hecho contigo, si las personas que nos están escuchando y viendo deciden creer, así mismo Dios transformará sus vidas, Dios transformará sus familias, Dios transformará esas circunstancias. Gracias te doy por todo lo que has hecho para Dios, por esa pasión y esa entrega que has tenido en este tiempo, ese servicio a Dios que has tenido en este tiempo. Te amo. Bueno, muy bien. Diana Vanessa Parra, una mujer muy especial,
Cuéntanos, ¿qué significa Diana Vanessa Parra desde esa parte de la historia hasta ahora en tu vida? Bueno, pastor, mi esposa, yo la conozco trabajando en un colegio. Algo que me impactaba siempre de ella es la radicalidad, porque generalmente cuando yo les decía antes que digamos que esa habilidad para hablar a una mujer era fácil de poder hablar con ella no fue así. Con ella el saludo era buenos días, buenas tardes. ¿Cómo está? Así cortante. O sea, me gustó mucho y me impactó mucho eso porque hoy día ni siquiera es el hombre el que busca a la mujer, sino ahora es la mujer la que busca al hombre. Y ver eso me marcó mucho y dije, pero también, ¿qué se cree? O sea, es como muy, esta también tendrá que caer. También debe tener su punto que no venga. Pero no, era tan radical que no, pastor, o sea, poder llegar a hablar con ella tuvo que pasar varias semanas, casi un mes y medio, para poder hablar con ella una conversación diferente al entorno laboral. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Además, ya había escuchado dentro de la institución en la que estábamos que ella asistía y conocía del Señor, de Jesús, al que yo había ido a conocer en otro espacio, y quería mirar si donde ella asistía también iba a sentir lo mismo que había sentido en el otro lugar. Y yo le digo un día, oiga, ¿me puede invitar a su iglesia? Entonces ella me dice, vamos a mirar, vamos a esperar, yo después lo invito. Y yo, pero pues, ¿qué se cree? Ni a la iglesia ¿De qué te las picas? Entonces yo dije, bueno, esperemos a ver. Pasó hace una semana y luego pues Dios permitió que ella me llevara al lugar donde ella asistía. Cuando yo entro a ese lugar, me encanta la alabanza. Yo digo, uy, algún día quiero estar allá, porque pues en el otro lado, en lo tradicional, siempre me dijeron que para poder cantar uno tenía que haber nacido siendo músico, que eso no se hacía. Entonces también por ahí otro punto que estaba frustrado. Y luego yo dije, yo quiero estar allá como ellos cantando, ver a los pastores que predicaban en ese momento allá. También dije, un día yo quiero estar como ellos así. Y le dije a ella un día locamente, yo quiero ser así como ellos. Y pues ya como que quedó, de pronto diría, esto me está metiendo el carretazo. Pero mi convicción en el Señor Jesús estaba ya decidida a cambiar todo mi estilo de vida. Y el Señor Jesús, cuando lo conozco, cuando Él me alcanza, me empieza a llevar a renovarme, a cambiar, a dejar amigos, a dejar fútbol de los domingos de tercer tiempo, ¿sí? Porque ya era bueno, iba y jugaba fútbol, pero terminaba bebiendo, entonces no hacía nada. Y ya el Señor me quita eso y empiezo a asistir comprometidamente a recibir la palabra del Señor. La conozco a ella, tenemos un proceso de amistad con propósito que ya, gracias al pastor, ¿cómo olvidarlo? le permite que podamos tener esa amistad con propósito y empezamos a tener una amistad con propósito de un buen tiempo, pastor. ¿Cómo es esa amistad con propósito para los jóvenes que nos ven, que son solteros? ¿Qué diferencia hay en esa amistad con propósito de la que estamos hablando y compartiendo a las amistades y relaciones afectivas que tuviste en tu pasado? Las relaciones afectivas en el pasado eran, el primer día que salía con la persona, era, llamémoslo así, usted me entiende, nos rumbeábamos y bueno, ya supuestamente novios, entonces, bueno, pasaban más cosas. Con mi esposa, que hoy día es mi esposa, y en ese momento era mi amiga, la salida fue más como de ciertas horas, no fue hasta tan altas horas de la noche. Yo la llevé a su casa, no nos tomamos de la mano, no fue que la abrazadita ahí o que no eran amigos con derecho. Nada, no amigos, nada de eso. Y era simplemente hablando y yo estaba tan enamorado de Dios que le decía, mira, yo aprendí esta palabra de Dios en mi inocencia, digamos que de niño espiritual. Y ella pues me decía, sí, bien, mira, Dios también me dio esta palabra. Salíamos a los centros comerciales, pero no llegábamos directamente
a ver la película del cine, pastor, sino nos sentábamos en una banca y no nos daba pena que pasara la gente, nos viera orando, leyendo la palabra, y en los parques, en todo lugar donde íbamos, siempre estábamos haciendo eso, y era algo muy bonito, era algo que nos guardaba, porque no decimos que porque asistimos a la iglesia, entonces no sentíamos también ganas de querer. O sea, ese cuerpecito ahí donde lo ven siente. Claro, pastor, y yo quería de pronto abrazarla, cogerle la mano, pero cuando entendía lo que Dios me hablaba o lo que ella me enseñaba a través de su palabra, yo decía, tengo que esperar, y vamos a esperar, y siempre tuvimos la convicción de que hasta que el hombre de Dios, ya a través de una palabra que también Dios nos diera, le íbamos a contar al pastor, al hombre de Dios, mire pastor, tenemos esta palabra para ennoviarnos, y que también él nos dijera, este es el tiempo, orara por nosotros, y así pasó, pastor, oraste por nosotros, y empezamos a ser novios después de un buen proceso de amistad con propósito. Pasamos una amistad con propósito, un noviazgo con propósito, un noviazgo con hábitos, con costumbres diferentes. Después de ese noviazgo, ¿cómo fue ese noviazgo y el gran paso? Para que le cuentes a cada una de las personas que nos ven, para que inspires solteros. Un noviazgo totalmente diferente, un noviazgo siempre respetando a la persona que Dios me había permitido tener como novia, donde la llegada máximo no era, pastor, como de pronto ahorita puede pasar a 11, 12 de la noche, que porque nos cogió la tarde, no. Máximo nuestra llegada a la casa era 8 de la noche, 7 de la noche, por tarde 8, estábamos ya, ahí ella estaba ya en su casa, y empezamos a soñar, pastor, lo que nos enseñabas de visionar, de ir y en fe decir queremos tener esto, anhelamos esto, y empezamos a soñar y a construir todo un proyecto, porque un día entendí que noviazgo era relación con propósito de matrimonio. O sea, mucha gente se novia y no sabe ni siquiera cuál es la definición del término noviazgo. Entonces, es relación con propósito de matrimonio, y como ya habíamos tenido a nuestro pastor que nos había enseñado, que nos había guiado, pues ya teníamos claro que esto era para un matrimonio. Pero, ahí viene un pero, Dios siempre nos da una palabra para casarnos, y nosotros tal vez por cabeciduros y de pronto por yo pensar, Carlos Parra, no mi esposa, yo decía, tengo que primero terminar la universidad, porque es que si no, entonces cómo voy a sostener, etcétera, y pospuse el matrimonio que Dios ya nos había hablado en algún momento, y producto de eso tengo un retroceso, y ahí salgo de la universidad, etcétera, me gradúo y me voy a trabajar al municipio donde les digo que yo soy oriundo, de Supatá, y allá vengo a tener un retroceso, porque la palabra es clara y dice, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Obviamente los desplazamientos no los podía hacer todo el tiempo, y empecé como a enfriarme. Yo, Carlos Parra, no hablo de mi esposa, no, Carlos Parra. Muy interesante esa parte, parece que la historia va de avanzada, que todo es gozo, alegría, propósito, pero como todo ser humano y como todos nosotros, muchas veces nos podemos salir de la voluntad de Dios con aparentes decisiones no tan malas, y podemos retrasar el propósito de la bendición de Dios, y da un vuelco esa historia. Y entonces otra vez como que todo comienza a estar al revés, pero eso lo vamos a terminar de contar después de esta pausa, y vamos a hablar de ese final que Dios le tiene preparado a sus hijos. Ya regresamos. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Bueno, estamos llegando a la recta final de esta gran historia de su programa favorito, lo digo en fe, que se llama Resucitados. Entonces quedamos en ese espacio donde todo parecía color de rosa, ibas en bendición en avanzada, amistad con propósito, noviazgo con propósito, ya venía el matrimonio y se nos corrió el champú un poquito. Así es. Vamos a contar. Bueno, digamos que se nos corre el champú durante un mes, pastor.
un mes exacto. Ya conocías del Señor, la llevaba palabra, todo. aproximadamente 3 años conociendo del Señor. Ese mes en el que vuelvo atrás, mejor dicho, hice lo que no había hecho en 3 meses, porque bien la palabra es clara y dice que cuando alguien deja de hacer algo, 7 cosas peores vienen a la vida de uno, y efectivamente fueron 7 cosas duras, incluso en la última borrachera, en la última parranda en la que estaba, estaba en un balcón en un concierto de música vallenata, y ese balcón se desprende y caigo al primer piso. O sea, la canción se podría titular Me caí del balcón. Sí, señor. Muy bien. Entonces me caigo sobre un baúl de esos viejos grandes tipo ataúd, y cuando pasa ese suceso veo todas las personas a mi alrededor logrando darme como auxilio, pero a mí no me pasó, gracias a Dios, nada en ese momento, sino lo primero que me viene a la mente es: más vale no me hubieras conocido. Viene a tu mente, a mi mente esa voz. Esa voz diciéndome: más vale no me hubieras conocido. O eres caliente o eres frío, porque a los tibios los vomito. Y en ese momento mis manos estaban paralizadas, no las podía doblar. Y la gente: lo llevo al médico, ¿qué hago? Y yo ya había escuchado la voz y yo les dije: no, llévenme al carro. En el carro donde veníamos me senté en la parte de atrás, lloro pidiéndole perdón a Dios. Hay un amiguito allá en Supatá que siempre me decía, cuando me veía borracho, me decía: viene de predicar, y yo: a mí no me hable de eso de predicar ni nada de esas cosas, porque yo no quiero saber nada. Pero él siempre tuvo la fe de decirme eso, y cuando yo llego de esa salida lo busco a él y le digo: quiero volver a Dios. Entonces nos encontramos, él llora conmigo, le da gracias a Dios, y empezamos ahí a meternos con Dios. Yo no podía venir acá a Bogotá porque pues era novio, ya era exnovio de la persona que era mi novia, con la que me iba a casar, ya era mi ex. Yo no podía venir acá, pero Dios es tan intencional que me une nuevamente con el pastor Carlos para una alianza con la fundación, y todo era un pretexto de Dios para que el pastor y yo pudiéramos volver a hablar, a encontrarnos. Nos encontramos en Supatá. Recuerdo la pregunta que me haces y me dices: ¿y qué? ¿Muchas nenas por acá? Y yo le dije: pastor, yo estoy enamorado de Dios, es lo que ahorita me enamora y yo quiero solo seguir a Dios. Le conté la historia que ya les estoy contando a ustedes, y empecé un proceso de 3 meses con el Señor, orando, y siempre le decía: si Diana Vanessa Toro va a ser mi esposa, guárdamela, si no quiero hacerme ilusiones. Y ya, pasó así el tiempo, seguíamos hablando con el pastor, hasta que un día me dice el pastor: tú tienes casa y estás pagando arriendo, porque yo no me venía a congregar acá pues por el mismo problema que tenía. Estabas allá con mi ex, entonces yo no podía venir, pastor, y recuerdo que me dices: la iglesia ha crecido mucho, ve que habemos muchos, y pues yo siempre he creído a la palabra de fe que el pastor ha tenido, y yo dije: no, yo llego allá y yo me meto ahí detrás de toda la multitud y ella no me va a ver. Y llego, y en ese momento, cuando, como dice el pastor, estábamos en avivamiento, habían como 15 personas, y pues claro, cuando yo entro, ella me ve, está danzando y se pone roja, y yo dije: no, la embarré. Yo no tenía que haber venido, pero yo no vine en mis emociones. Yo le pedí a Dios una palabra, y le pedí una palabra, un sueño y una señal. Le pedí 3 cosas al Señor, y las 3 cosas el Señor me las dio, y pude venir. Y recuerdo que el pastor estaba en la alabanza y se sonrió, porque sé que Dios ya le había mostrado todo lo que iba a pasar. Y cuando se acaba todo el servicio, voy y me dice: no es para mañana lo que puedas hacer hoy. Hablo con quien es mi esposa y le digo que me perdone. Y ella me dice: claro, yo te perdono, pero... Y yo: ay, pero volvamos, ¿sí? Entonces ella me dice: no va a ser tan fácil, vamos a esperar nuevamente hasta que Dios diga. Y esperamos un tiempo, pero yo le dije: yo no quiero volver a ser tu novio, sino quiero que nos casemos. Entonces yo le dije: casémonos si quiere ya en un mes, yo vengo ya decidido. Aprovechen que estoy botado.
Y ella me dijo, no va a ser así, vamos a orar otra vez a Dios, que nos dio una fecha el Señor, y nos casamos, y se cumplió algo que yo le había dicho a mi esposa, a mi novia en ese momento, cuando yo no te conocía, y yo le dije, quien te ha guiado a los caminos de Dios es quien nos va a casar. Y ella en ese entonces se rió de mí porque dijo, para que él sea pastor tiene que tener multitudes de gente. Yo le dije, no, él nos va a casar. Y en ese momento se cumplió, y le di gracias a Dios porque se cumplió, que el hombre de Dios con el que hoy estoy en este programa nos haya podido dar el aval para hacer amistad con propósito, noviazgo con propósito, y nos casó. Entonces, para mí ha sido de mucha bendición eso, porque hemos seguido el proceso que Dios quiere como hombres y mujeres de Dios que se tenga para llegar a hogares de bendición y a hogares que realmente Dios esté ahí con ellos. Es un tiempo muy bonito y muy especial, y sé que muchas de las personas que están viendo están siendo tocadas en su espíritu, tocadas en su corazón a través de esta historia, una historia real, como decimos en la iglesia, de guerreros del cielo en la tierra, personas comunes y corrientes. No estamos hablando de todo un cuento de hadas, donde hubo dificultad, donde hubo equivocaciones, donde hubo tristeza, dolor, decisiones asertivas, inasertivas. Dios es un Dios de oportunidades. Y yo quiero que en este minuto, 2 minutos, tú me digas qué significa Dios en tu vida. ¿Qué le quieres decir al Señor en este momento en su programa? Bueno, para mí Dios es mi Padre. El Padre que me aceptó como hijo, que me cuidó cuando estuve solo, que jugó conmigo y de pronto yo no me di cuenta, que me guardó de la muerte. Mi Padre que me proveyó para poder terminar los estudios, le dio la oportunidad a mis papás de poderme pagar y financiar la universidad. Es mi Padre que me dio felicidad, que me llenó de amor, que me dio un matrimonio, que me llevó a soñar y a creer en que un día podía tener una linda familia, una hija, unos hijos que también más adelante el Señor sé que nos va a dar, y también poder soñar con ser pastor, y estar en la alabanza también. Él me ha cumplido todos los sueños, incluso en este ministerio está lo de capellanes, y yo también veía las fuerzas militares, etcétera, y ahorita estoy en el proceso de empezar a estudiar. Entonces es otro sueño más que Dios puede cumplir, porque Dios no se queda con nada, Dios no guarda nada. Dios es quien nos permite desarrollarnos, no importa la edad que tengas, no importa los años que tengas. Para Dios, tanto el joven como el adulto mayor, el adulto joven, el adulto, puede Dios hacer así y darle lo que se soñaba, lo que quería hacer cuando era joven o cuando era niño. Entonces, para mí ese Dios es mi papá, es mi Padre. Yo lo veo como mi Padre. Yo muy pocas veces le digo Dios, sino le digo Padre, porque he entendido que soy hijo. Qué bueno. Nuestra relación con Dios es eso, algo real, algo verdadero. No es un Dios lejano, es un Dios vivo y es nuestro Padre. Esa palabra me gusta mucho, es mi papá, es mi Padre. Ya vamos a hablar un poco de esos logros que Dios te ha permitido tener en el ministerio con propósito. Amistad con propósito, noviazgo con propósito, matrimonio con propósito, y hay un ministerio con propósito que nace de toda esta linda historia. Pero quiero recordar también algo del Pechi, algo así que me hablaron del Pechi, y quiero colocar esta canción en esta hora para que me cuentes un poco de este gusto musical. La honra y la gloria son siempre para ti, Padre bueno.
Padre bueno, Él me cuida. Cuando me esperes en Cristo, yo me voy por el barril. La Fania de Cristo. La Fania de Cristo. Bueno, ¿y qué tiene que ver con Pechi, con Carlos? Cuéntanos un poco lo de Pechi, lo de Carlos, el gusto vallenato y esta canción que hace La Fania de Cristo. Bueno, con los amigos que empecé a frecuentar desde los 18 a los 22 años, como íbamos todo el tiempo a tomar, etcétera, yo ponía mucho vallenato. Y salió en ese entonces una novela que tenía un personaje que era costeño y le decían el Pechi. De ahí ellos me ponen ese sobrenombre, ese apodo, y yo quedo el Pechi. De hecho, gente que ahorita me ha visto, hola Pechi, un día fueron a la casa de mis papás y que la había el Pechi, mis papás, ¿quién es él? No, pues su hijo. Sí, entonces ahí nace ese apodo por el gusto del vallenato. Ahorita pues uno de los sueños que tuve en ese entonces era ir al Festival Vallenato, pero he conocido personas aquí dentro de la iglesia que me decían, Pastor Carlitos, en el Festival Vallenato, ahorita la parte de las iglesias están haciendo también el Festival Vallenato Cristiano, y entonces aparece la Fania de Cristo, Pastor, que la Fania de Cristo son varios artistas que se reúnen para hacerle como la contraparte a este Festival Vallenato grande que tenemos acá en Colombia. Entonces le pido al Señor que cuando pase ya todo esto podamos ir hasta el lugar donde lo organizan y poder estar allá con los hermanos. Es una invitación. Sí, Señor, una invitación. Es una invitación. Carlos Parra, un hombre vallenatero, un hombre que en su viejo hombre, lleno de vallenato, en el Señor todavía está lleno de vallenato. Por sus venas corren melodías, corren notas musicales, y por eso escuchamos algo más de esta canción de vallenato, buen vallenato para el Señor. Esto suena así. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Bueno, estamos con este final, con broche de oro, como lo prometimos. Carlos Alberto Parra Huertas, el Señor te ha permitido cumplir sueños como graduarte, ser un hombre profesional, psicólogo, ser un pastor de jóvenes, ser cofundador de la Barra Jesucristo Campeón Eterno, ser compositor también de alabanza para el Señor. ¿Qué decir de esos logros? No, pues Pastor, como siempre nos has enseñado, la gloria es para Dios primeramente, y sentir que Dios restituye tanto, que va llenando de alegría con esos detalles tan bonitos que Dios le da a uno, y cada vez que uno sueña no hay que parar de soñar, porque de la mano de Dios se pueden cumplir, de la mano de Dios tú puedes llegar a hacerlo. Hay que trabajar fuerte, hay que pasar procesos, no es fácil la carrera, pero cuando se puede llegar a cumplir, a tener ese sueño ya materializado, se siente una alegría muy especial, porque Dios nos equipa y nos prepara para recibir esos grandes premios. Bueno, ¿cómo te sentiste en este programa de Resucitados? Uy, no, Pastor, Resucitados, sé que es un programa excelente, es un programa que va a llenar vidas, a transformar aún más personas, y va a hacer que el mismo Señor Jesús se revele a esos corazones y ellos puedan decir, yo quiero estar en el programa y también quiero estar de la mano de Dios. Bueno, Carlos, muchas gracias. Vamos a despedir este programa. Doy gracias a Dios por tu vida, un discípulo, un hijo, pero sobre todo un amigo en el Señor con propósito eterno. Cerramos brindando por el Señor nuevamente. Sí, Señor. Con un buen café. Dios los bendiga. Esto fue Resucitados, y acuérdense que lo mejor ya llegó y se llama oportunidad. Bendiciones. Entrevistas, testimonios, historias reales que hablan del poder de Dios.
resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo.